Atención, porque lo que pasó en televisión la otra noche fue un auténtico espectáculo de vergüenza ajena. Un episodio que debería estudiarse en todas las facultades de comunicación política para entender cómo la izquierda radical se desploma en directo cuando se le hace una simple pregunta. Aquí no vamos a hablar de la vida privada de nadie, ni de asuntos personales irrelevantes. Lo que nos importa es cómo se desmoronó, en cuestión de segundos, un discurso construido a base de clichés, victimismo y frases prefabricadas. Porque lo que ocurrió en ese plató no fue un debate, ni siquiera una discusión con argumentos enfrentados. Fue una ejecución pública, una humillación en directo que dejó claro lo que pasa cuando alguien sin preparación se enfrenta a una persona con las ideas claras y los datos en la mano. La gran protagonista, o mejor dicho, la víctima de su propia ignorancia, fue Sara Pérez Santaolalla. ¿Quién es? Buena pregunta, porque ni ella misma parecía tenerlo claro cuando le preguntaron en vivo. Lo único que tenía claro es que con su discurso feminista radical y su pose de indignación absoluta podía imponerse sin resistencia. Pero la realidad la golpeó con fuerza cuando se encontró cara a cara con Macarena Olona. La estrategia de Santaolalla era la de siempre: lanzar acusaciones sin fundamento, jugar la carta de la superioridad moral y, por supuesto, tener el comodín del victimismo listo para usar en cuanto las cosas se pusieran feas. Entró al plató con la arrogancia de quien cree que por repetir constantemente palabras como machismo, fascismo y violencia de género ya ha ganado el debate. Todo iba según su plan, hasta que llegó la pregunta que lo cambió todo. Macarena Olona, sin levantar la voz, sin perder la calma, le lanzó una sola pregunta que la dejó completamente fuera de combate. ¿Cuál es tu currículum? Y en ese instante, en ese pequeño segundo de silencio incómodo, todo se derrumbó. El silencio que se hizo en el plató fue tan demoledor que se podía cortar con un cuchillo. Porque detrás de todo su teatro, de su indignación impostada y de su pose de gran defensora de la justicia social, no había absolutamente nada. Ni títulos, ni trayectoria profesional, ni experiencia que la avalara para hablar con autoridad sobre los temas que pretendía debatir. Lo único que tenía era un guión aprendido de memoria lleno de consignas vacías y el respaldo de un entorno mediático complaciente que jamás le había exigido que justificara lo que decía. Pero esa noche, la farsa se vino abajo en cuestión de segundos. Al escuchar la pregunta de Olona, Santaolalla se quedó congelada, atrapada en su propia ignorancia. Sus ojos reflejaban el pánico de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que no está preparada para lo que enfrenta. Y entonces llegó lo peor. Su reacción fue un espectáculo bochornoso: balbuceos, frases inconexas, súplicas al presentador para que la rescatara del abismo en el que se estaba hundiendo. Y cuando vio que nadie podía salvarla, recurrió a la única táctica que le quedaba: la censura. No voy a permitir esto. Cambiemos de tema. Bajen los micrófonos. Por supuesto. La misma izquierda que se llena la boca hablando de debate, pluralidad y democracia se convierte en la primera en exigir que se silencie al adversario cuando no puede responderle. Lo más surrealista de todo fue el argumento desesperado con el que intentó contraatacar. Sin tener ya nada que perder, soltó una de esas frases que entran directas en la historia de los despropósitos televisivos. Le debes disculpas a las 1.300 mujeres asesinadas por discursos como el tuyo. Momento. ¿Cómo? Ahora resulta que Macarena Olona es responsable de los feminicidios solo por decir que la violencia no tiene género. ¿Pero qué clase de disparate es ese? Si aplicamos esa lógica absurda, entonces cualquier persona que defienda la propiedad privada es responsable de todos los robos que ocurren en España. Lo que estaba pasando era una implosión en directo, una humillación televisada que la izquierda radical no podía permitirse. Pero lo peor no había llegado todavía. Mientras Santaolalla se hundía en su propia incoherencia, Macarena Olona ni siquiera se inmutó. No levantó la voz, no cayó en provocaciones, ni siquiera mostró una pizca de nerviosismo. Sabía perfectamente lo que estaba pasando y lo estaba disfrutando. Porque lo que ocurrió en ese plató no fue un simple enfrentamiento televisivo. No fue solo un choque entre dos personas con opiniones opuestas. Fue la demostración en tiempo real del gran engaño en el que se basa la izquierda radical. Durante años han construido un discurso basado en la superioridad moral, en la idea de que sus dogmas no pueden ser cuestionados. Si eres de izquierdas, automáticamente tienes razón. Si eres de derechas, no importa lo que digas, eres un fascista y no mereces ni hablar. Pero ¿qué pasa cuando ese discurso se enfrenta a alguien que no se deja intimidar?
Lo que pasó con Santaolalla pasa siempre que la izquierda se encuentra con alguien preparado. El colapso es absoluto. Primero intentan mantener su pose de indignación, luego empiezan a tartamudear, después intentan cambiar de tema, y cuando todo falla, piden que bajen los micrófonos. Es el modus operandi de la izquierda radical, el mismo que han intentado aplicar en los medios de comunicación, en las universidades, en las redes sociales y en la política. No ganan debates, los prohíben. No responden con argumentos, atacan con etiquetas. Pero aquí viene lo mejor, la gente ya no se lo cree. Mientras Santaolalla se desmoronaba, la audiencia estaba viendo en directo cómo la izquierda no sabe debatir. Como en cuanto alguien les hace una pregunta sencilla, pero incómoda, se derrumban como un castillo de naipes. Y esto es lo que más les aterra. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que su discurso ya no convence a nadie. Y cuando la gente deja de creer en sus dogmas, el único recurso que les queda es la censura. Lo que vimos en ese plató fue un microcosmos de lo que está pasando en toda España. Una izquierda sin ideas, sin argumentos y sin respuestas, desesperada por aferrarse al poder a base de prohibiciones, etiquetas y censura. Pero les tenemos una mala noticia. El truco ya no funciona. Si algo ha quedado claro tras esta humillación en directo, es que la izquierda radical no está interesada en debatir ni en intercambiar ideas. No buscan convencer con argumentos, sino imponer su discurso a toda costa. Y cuando alguien los enfrenta con datos, con lógica, con una simple pregunta bien formulada, se desploman como un castillo de naipes. Lo que vimos en ese plató fue la representación más pura de la estrategia que llevan años aplicando en todos los ámbitos de la sociedad. No tienen razón, no tienen lógica, no tienen nada. Lo único que tienen es la capacidad de gritar más fuerte y exigir que se calle a quien los deja en evidencia. Santaolalla creyó que iba a ese programa a dar una lección, a aleccionar a los fascistas, a jugar la carta de la víctima y salir de allí ovacionada por su bando. Pero lo que encontró fue una pregunta que la destruyó por completo. Porque si la izquierda radical tiene un miedo absoluto a algo, es a que la sociedad deje de tragarse su discurso sin cuestionarlo. Durante años, han logrado imponer su relato sin necesidad de explicarlo. Nos han repetido hasta la saciedad que la violencia solo puede ser ejercida por los hombres, que cuestionar sus dogmas es promover el machismo, que disentir de sus ideas es ser de extrema derecha, y que cualquier objeción a su narrativa es un ataque que debe ser censurado. Pero ese monopolio se está resquebrajando. Cada vez más gente empieza a hacer preguntas. Cada vez más personas ven con claridad que las consignas de la izquierda no tienen fundamento. Que su superioridad moral es pura fachada. Que su discurso solo se sostiene cuando nadie lo cuestiona. Por eso, cuando Macarena Olona lanzó aquella pregunta letal, Santaolalla no supo qué hacer. Porque nunca había tenido que justificarse. Nadie de su bando le había pedido nunca que demostrara por qué se presentaba como una experta en la materia. Y cuando tuvo que responder, se desmoronó. Primero el silencio, después los balbuceos, luego las súplicas al presentador para que interviniera, y finalmente, la censura. No voy a permitir esto. Cambiemos de tema. Bajen los micrófonos. Lo mismo de siempre. Lo que hacen en televisión, en redes sociales, en el Congreso, en las universidades. Siempre el mismo patrón. Ellos no discuten, imponen. No debaten, censuran. No buscan convencer, quieren obligarte a creer lo que dicen. Pero lo que quedó demostrado esa noche es que su estrategia tiene fecha de caducidad. Porque, aunque ellos controlen los medios, aunque tengan el respaldo de ciertos sectores políticos, aunque intenten que su discurso sea el único permitido, la realidad siempre acaba saliendo a la luz. Santaolalla salió de ese plató con su credibilidad destruida, pero su reacción después fue aún más patética. En lugar de reconocer que había hecho el ridículo, en lugar de aceptar que había sido incapaz de sostener sus propias ideas, se refugió en el papel de víctima. Corrió a las redes sociales a hablar de violencia simbólica, de acoso ideológico, de ataques de la extrema derecha. Porque claro, perder un debate ya no es perder un debate, es ser víctima de una agresión. La izquierda radical ha creado una estrategia perfecta para evitar cualquier tipo de autocrítica. Si los desenmascaras, dicen que los estás acosando. Si los dejas en evidencia, dicen que los estás violentando. Si no aceptas su discurso, dicen que los estás oprimiendo. Y lo peor de todo es que hay gente que sigue cayendo en la trampa. Porque este no es un caso aislado.
Llevamos años viendo cómo intentan imponer este relato de la víctima eterna. Políticos, tertulianos, activistas. Todos aplican el mismo guión. Primero pontifican desde su pedestal moral, señalando a los demás y dictando lo que está bien y lo que está mal. Después, cuando alguien les cuestiona, entran en pánico, tartamudean, no saben qué responder. Y finalmente, cuando ya no tienen escapatoria, se hacen los ofendidos y piden censura. Siempre la misma fórmula. Siempre la misma táctica. Lo hacen en televisión, pero también lo hacen en la política. Y es exactamente lo que está ocurriendo en España a gran escala. Cuando los ciudadanos piden explicaciones sobre el gasto público, dicen que es discurso de odio. Cuando la gente critica las políticas que no funcionan, dicen que es fomento del fascismo. Cuando se denuncia la corrupción de la izquierda, dicen que es persecución ideológica. Nunca responden. Nunca explican. Nunca justifican nada. Porque saben que, si lo hicieran, se acabaría el cuento. España está despertando. Cada vez más personas se dan cuenta de que esto no es democracia, es una dictadura ideológica disfrazada de progresismo. Y lo que pasó en ese plató es una prueba de que la farsa se está desmoronando. Si Macarena Olona desmontó el discurso de Santaolalla con una sola pregunta, imagínate lo que pasaría si millones de españoles empezaran a hacer lo mismo. Y aquí es donde entramos nosotros. Si te indigna lo que está pasando. Si estás harto de que censuren a los que piensan diferente. Si crees que la libertad de expresión está en peligro. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Aquí vamos a seguir denunciando estas manipulaciones. Vamos a seguir destapando las mentiras del poder. Vamos a seguir cuestionando su relato, les guste o no. Porque la única forma de acabar con su juego es dejar de aceptar sus normas. Dejar de callar. Dejar de sentir miedo a decir lo que pensamos. Ellos han contado con el silencio de la mayoría durante demasiado tiempo. Han impuesto su discurso sin resistencia. Han manipulado la opinión pública sin oposición. Pero eso se acabó. Lo que pasó en ese plató es un aviso. No tienen respuestas. No tienen argumentos. No pueden sostener su discurso sin censura. Y eso es su sentencia de muerte. Así que, si crees que es hora de plantarles cara, únete a esta comunidad. Porque aquí no nos callamos. Aquí no nos rendimos. Aquí decimos la verdad, sin miedo y sin filtros. Y si la izquierda radical no puede soportarlo, peor para ellos. Lo que ocurrió aquella noche en televisión fue mucho más que un simple enfrentamiento entre dos posturas políticas. Fue la representación exacta de cómo la izquierda radical ha construido su poder sobre una base frágil, llena de dogmas incuestionables, victimismo y censura. Santaolalla no perdió un debate. Santaolalla fue desenmascarada. Su falta de preparación, su dependencia absoluta de eslóganes vacíos y su pánico ante una pregunta sencilla fueron la prueba definitiva de que su discurso no se sostiene. Porque aquí está la clave de todo. Cuando tu única estrategia es repetir consignas, estás acabado en el momento en que alguien te pide que expliques lo que dices. Esto no es solo sobre Macarena Olona. No es solo sobre Santaolalla. Esto es un síntoma de algo mucho más grande. La izquierda radical se ha acostumbrado a no ser cuestionada. Se han pasado años instalando la idea de que su narrativa es la única aceptable. Cualquiera que la desafíe, automáticamente se convierte en un fascista, un misógino, un enemigo de la democracia. Y durante un tiempo, esta estrategia les funcionó. Pero ya no. Cada vez más gente se da cuenta de que las acusaciones de extrema derecha son solo una táctica para evitar debates reales. Que el victimismo es un escudo para esconder su incapacidad de argumentar. Que la censura es la única manera en que pueden seguir sosteniendo sus mentiras. Y este es el gran problema al que se enfrentan. Porque su discurso ya no convence. Ya no asusta. Ya no impone. Por eso se aferran más que nunca a la censura. Por eso vemos cómo intentan silenciar cualquier voz que los deje en evidencia. Por eso hemos llegado a un punto en el que hacer una simple pregunta, como la que lanzó Macarena Olona, se convierte en un acto de rebelión. Pero esto no ha terminado. Porque la gran pregunta es, ¿qué van a hacer ahora? Después de este ridículo monumental, la izquierda radical tiene dos opciones.
Aceptar la realidad y empezar a debatir con argumentos reales en lugar de etiquetas y consignas. Redoblar su estrategia de censura, victimismo y manipulación. ¿Tú qué crees que harán? Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando una ideología basada en la imposición empieza a perder poder, lo último que hace es rendirse pacíficamente. Así que la verdadera pregunta no es qué pasó en ese plató. La verdadera pregunta es qué van a hacer ahora para intentar recuperar el control. ¿Van a intensificar la censura en redes sociales? ¿Van a presionar a los medios para que estos momentos incómodos nunca vuelvan a ocurrir? ¿Van a tratar de demonizar aún más a la derecha para evitar que la gente escuche otras ideas? Porque esto no ha terminado aquí. Lo que ocurrió en ese plató fue solo un aviso. Y ahora toca estar más atentos que nunca. Porque si algo hemos aprendido es que cuando la izquierda radical se siente acorralada, siempre contraataca. Así que la pregunta que queda es, ¿qué será lo siguiente?